Diálogo con Ernesto López, edición especial. Juan José, antes no sé si quisieras opinar un poco sobre la situación ocurrida en las últimas horas y particularmente esta semana que ha preocupado, y ese es este repunte de asesinatos en el centro de la capital. ¿Y tú cuál es la lectura? Y luego entramos de lleno a este tema de los impuestos. Sí, efectivamente creo que ha sorprendido a la mayoría de la población porque hemos venido en los últimos meses en una tendencia a la baja de los homicidios. Pasamos de 22 homicidios a menos de 9. Por supuesto, la situación todavía es delicada, pero había que reconocer ese esfuerzo. Algo está pasando, especialmente en el centro de San Salvador, más bien en la gran zona metropolitana de San Salvador. Aunque se ha publicitado más el centro de San Salvador con los 6 personas asesinadas, pero también tenemos un día antes en San Martín, creo, 9 personas también asesinadas. O ese mismo día. O ese mismo día. Lo que tenemos es en realidad un gran San Salvador que se vuelve por ratos ingobernable y que por ratos nos desnuda su verdadera realidad. Creo que mientras no se resuelve el problema de la extorsión, no se va a poder entrar a fondo a tocar uno de los puntos fundamentales de poder que tienen las pandillas. La extorsión está generalizada, prácticamente no hay negocio en el centro donde no se pague extorsión, prácticamente no hay puesto en el mercado. Yo ayer un día estaba platicando con personas de diversos mercados, el Sagrado Corazón, el Mercado Central, y todos coinciden en que hay que pagar impuestos a las pandillas, hay que pagar renta a las pandillas, y esto muchas veces vuelve inviable muchos negocios. Y ya cuando vino la moda de las pandillas, estos se convirtieron en extorsionistas. Reclutaron pandilleros y el centro se convirtió en un pandemonium. Y es muy probable que dada la coyuntura electoral, algunos estén moviendo sus piezas para que estas cosas sucedan. Tal vez no tenían el alcance de que fuera tan grave el problema de los homicidios y que hubiera homicidios tan grandes, sino que el problema era desestabilizar, porque el alcalde Nayib Bukele, entre sus proyectos, ha tratado de embellecer San Salvador y ha tratado de poner orden en San Salvador. Entonces esto es como decirle, mire, ese es su orden, cualquier momento se lo desordenamos. Y eso no es justo. Si hay algún elemento político allí, no es justo. Porque entonces va a venir la revancha de los otros y esto no va a poder aguantarse. Ahora, creo que la policía está actuando bien. La gente dice, pero la policía no puede controlar la extorsión. Es que la extorsión es el delito más difícil de controlar, porque la extorsión necesita un acusador que señale a un imputado, a un indiciado, para que con el testimonio de ese acusador la policía proceda, lo mande a la fiscalía y la fiscalía a los tribunales y los tribunales a la cárcel. Hemos dicho, los planes de seguridad no se pagan con cascaritas de huevo. El combate a la seguridad tiene costos y tiene costos altos. Y el costo más alto es de la prevención, más que el de la misma represión. Por lo tanto, creo que estas son las cosas que deben de verse a la luz, no de aumentar o no aumentar impuestos, sino de la política fiscal del Estado, que es lo que se debería más que fiscal, yo en una mesa. Política criminal integral, es decir, claro, no solo es aumentando impuestos, porque no hablamos de redistribución, porque no hablamos de prioridad, ¿por qué no hablamos de cortar gastos? ¿Por qué tenemos que hablar siempre de ingresos, más impuestos, más impuestos? Miren, este país ya no aguanta. Esta semana se habló de que han creado 600 plazas nuevas y no se han creado donde se necesitan
que es en el Ministerio de Seguridad, en la policía, en la fiscalía. Médicos. Ahí es donde se necesitan nuevas plazas. Entonces, no hay racionalidad de estar queriendo crear nuevos impuestos y estar generando más gasto. No hay una correlación, no hay un sentido común en el tema del gasto y en el tema de la razonabilidad, de la austeridad. Y el argumento del gobierno puede ser lógico, pero también puede ser engañoso, porque ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice, dice, si lo que sucede es que esas son plazas que ya estaban, no hemos creado nuevas plazas, estaban vacías, etcétera, etcétera. Pero ojo, si esas plazas ya no estaban, ¿y cuál es la necesidad de llenarlas? ¿Por qué no reorientar esos recursos hacia las áreas que ya ha planteado, que aquí hemos planteado y que ha estado señalando Julio? Esta semana tú tuviste aquí a la señora que defiende los intereses de los consumidores y se tardaron ahí casi todo el programa en magnificar la labor en cuanto al tema bancario. A mí me hubiera gustado que hace 2 meses, 3 meses, tuvimos aquí una feria discusión por el incremento del salario mínimo, ¿verdad? De la forma de cómo se llevó, y advertimos en ese momento que se estaba atentando contra el salario real del trabajador. Aquí lo acaba de exponer claramente Félix. Hemos tenido facturas de 300 y 600 dólares de agua en familias que no representan eso. Sí. Señora, Que ni les llegue el agua. Que ni les llegue el agua en alguna... Señora Defensa del Consumidor, con todo respeto, díganos cuántas son las condenas en contra de la luz, en contra del agua. No metamos temas ideológicos en este combate. ¿Por qué es ideológico lo de los bancos? Disculpa. No, en el concepto general de regulación y control de precios, eso es lo que yo me pasa que refiero. el énfasis de la semana del Día Mundial y Nacional del Consumidor era para ver los procesos financieros como No, pero sí, están. para mí sí tiene una carga ideológica. Para mí tiene una Por carga supuesto ideológica. que la tiene, pero Entonces ya vamos a ir responderle a la pregunta. Solo déjame terminar el contexto, por favor. Cuando me tocan a mí es ideológico. No, Juan José. Yo creo que debemos de ser objetivos en este tema. Mira, No puedes seguir tanto bajo es el la empresa concepto de privada oligarcas como por un lado, no estoy hablando, los proletarios. eso lo estás ese usando tema tú. no. Estoy preguntando por qué señalar el problema de un banco es ideológico No, yo no y el dije los problema de bancos. ANDA no. Yo me pongo a pensar, bueno, y el presidente, ¿cuál es la roña con los ranchos en la playa? Conste, yo no tengo rancho ni siquiera de paja en la playa. ¿Cuál es la roncha? ¿Por qué de una vez no se define y dice, vamos a poner un impuesto al patrimonio parcial? Y entonces le pone usted, señor presidente de la República, impuesto también a las grandes mansiones que están en las montañas, que están en las alturas de este país, que pertenecen a funcionarios o exfuncionarios. ¿Por qué no le pone impuesto a la cantidad de caballerías llenas de pastizales, donde hay caballos de $100,000 cada uno, que pertenecen a funcionarios actuales o exfuncionarios? ¿Por qué no le pone impuesto a aquellas personas que durante tanto tiempo devengaron doble salario y no lo declararon? ¿Por qué todo lo enfocamos y nos mantienen a todos los que de alguna manera en el tema del ingreso? ¿Por qué no analizamos los gastos? Porque aquí debe haber una racionalidad. Si después, como tú lo planteaste, Gary, de que se le diga a la nación, hemos recaudado tantos millones y en función de esos millones se han destinado para tales y tales y tales rubros, y después de toda esa transparencia se ve que es necesaria más recursos, entonces vienen las acciones a tomar. Pero no es lógica ni racional que por un lado la entrada es de 2 pulgadas y la salida de 8 pulgadas de agua. Jamás vamos a llenar esa pila. El tema ya no solo es de impuestos y de ingresos. Este país ya no aguanta. Además, tronó con esa palabra. Tronó este país. Ya la gente ya no tiene nada en el bolsillo. Seguir ordeñando las mismas tetas de la vaca va a llegar a una rescisión completa. Hay que decirlo con esa palabra. Vayan a la calle,
pregúntele a la gente. Si antes se comía un día sí, un día no, creo que va a haber un momento en que no se va a comer ni hierba en este país. La solución la tiene la Asamblea Legislativa. Correcto, correcto. Nadie más. La Asamblea es la que puede reformar las leyes que dice Julio y que dice Garrido. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque detrás de cada partido hay grandes intereses económicos. Y los diputados de esos partidos ni cuenta se dan. A ellos les dicen, miren, aquí no vamos a votar por esto y no votan. Y entonces las leyes las mantienen con candaditos, y esos candados no se pueden destrabar porque han perdido la llave. Que si no hay un loco por ahí en el gobierno que quiera meter a troche y moche este tipo de impuestos, estas locuras de impuestos como son la aplicación de impuestos a los ranchos de playa, mientras eso no sucede, no vamos a tener nuevos impuestos hasta el 2019. Ok, 30 segundos porque el tiempo se nos fue. El país ya no soporta la locura de estar inventándose impuestos y crear toda una serie de piezas de rompecabezas que no encajan. Ni tampoco hay condiciones por la parte preelectoral. Pero creo que hay condiciones mínimas para un debate serio de lo que necesita el país en cuanto a política fiscal. Creo que los impuestos que se han creado en los últimos años, al ser inconexos, en su mayoría son regresivos y están golpeando la actividad económica del país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.